Los tres estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Estos estados se diferencian en la forma en que las partículas que componen la materia se organizan y se mueven. Estado sólido. En el estado sólido, las partículas están muy juntas y organizadas en una estructura fija. Las partículas no tienen mucho movimiento y vibran en su lugar. El estado sólido tiene una forma y un volumen definido. Ejemplo, un cubo de hielo es un ejemplo de un sólido. Las partículas en el hielo están muy juntas y organizadas en una estructura fija. El hielo tiene una forma y un volumen definido. Estado líquido. En el estado líquido, las partículas están más separadas que en el estado sólido, pero aún están lo suficientemente cerca como para interactuar entre sí. Las partículas tienen un movimiento más libre y pueden desplazarse y fluir. El estado líquido tiene un volumen definido pero no tiene una forma definida. Ejemplo, el agua es un ejemplo de un líquido. Las partículas en el agua están más separadas que en el hielo, pero aún interactúan entre sí. El agua tiene un volumen definido, pero no tiene una forma definida. Estado gaseoso. En el estado gaseoso, las partículas están muy separadas y tienen un movimiento libre. Las partículas están muy lejos entre sí y pueden moverse rápidamente en cualquier dirección. El estado gaseoso no tiene una forma o un volumen definido y se expandirá para llenar cualquier contenedor en el que se encuentre. Ejemplo, el aire es un ejemplo de un gas. Las partículas en el aire están muy separadas y tienen un movimiento libre. El aire no tiene una forma o un volumen definido y se expandirá para llenar cualquier contenedor en el que se encuentre. Además de los estados sólido, líquido y gaseoso, también hay un cuarto estado de la materia, conocido como plasma. El plasma se encuentra en condiciones extremas, como en las estrellas o en la Tierra, en un estado de plasma generado artificialmente. En el estado de plasma, las partículas están altamente energizadas y se han ionizado, lo que significa que se han separado de sus electrones. Ejemplo, la aurora boreal es un ejemplo de plasma generado naturalmente en la Tierra. La alta energía de las partículas en la atmósfera superior ioniza los gases y emiten luz, lo que crea el impresionante espectáculo de la aurora boreal. Es importante tener en cuenta que los estados de la materia no son estáticos y pueden cambiar de un estado a otro en función de la temperatura y la presión. Por ejemplo, el agua puede cambiar de estado sólido a líquido a medida que aumenta la temperatura y puede cambiar de estado líquido a gaseoso a medida que se calienta aún más. Comprender los estados de la materia es fundamental para entender cómo interactúan las sustancias en reacciones químicas y físicas. Cambios físicos de la materia. Los cambios físicos son aquellos cambios que ocurren en la materia sin alterar su composición química. En otras palabras, los cambios físicos no involucran una reorganización de los átomos o moléculas de una sustancia, sino simplemente una alteración en su estado o forma. Aquí te explico algunos ejemplos comunes de cambios físicos que le pueden ocurrir a la materia. Cambio de estado. La materia puede cambiar de un estado a otro sin alterar su composición química. Por ejemplo, el agua puede cambiar de estado sólido, hielo, a líquido a medida que aumenta la temperatura, y de líquido a gaseoso, vapor, a medida que se calienta aún más. Otros ejemplos de cambios de estado incluyen la sublimación, cambio de sólido a gas sin pasar por el estado líquido, y la condensación, cambio de gas a líquido. Cambio de forma. La materia puede cambiar de forma sin alterar su composición química. Por ejemplo, un trozo de arcilla puede ser moldeado en diferentes formas sin cambiar la composición química de la arcilla. También puedes cortar un pedazo de papel en diferentes formas sin cambiar la composición química del papel. Cambio de tamaño. La materia puede cambiar de tamaño sin alterar su composición química. Por ejemplo, un pedazo de aluminio puede ser estirado en un alambre más delgado sin cambiar su composición química. También puedes cortar un pedazo de madera en diferentes tamaños sin cambiar su composición química. Cambio de color. La materia puede cambiar de color sin alterar su composición química. Por ejemplo, un pedazo de hierro puede oxidarse y volverse de color marrón sin cambiar su composición química. También puedes pintar una pared de un color diferente sin cambiar la composición química de la pared.
En resumen, los cambios físicos son cambios en la materia que no implican una reorganización de los átomos o moléculas de una sustancia. Es importante tener en cuenta que estos cambios no alteran la composición química de la materia, lo que significa que la sustancia sigue siendo la misma, aunque su estado, forma, tamaño, color, entre otros aspectos, hayan cambiado.